Querida familia, qué grato, qué bueno saludarles a ustedes en este día. Un abrazo muy grande a la distancia para todos ustedes. Qué bueno poderlos saludar en esta clase, nuestra clase de discipulado online, nuestra clase número 11. Solamente nos queda faltando entonces una clase y estaremos concluyendo este primer nivel del discipulado. Les saluda Edwin Daniel Popó y como siempre para mí un gusto poderme encontrar con ustedes semana a semana. Qué grato poder saber sus testimonios, que a propósito quiero que me envíen vía WhatsApp o vía correo electrónico lo que ha representado para ustedes este curso en específico, este curso del discipulado online. Hoy vamos a tener una clase muy especial, muy concreta, pero muy importante, que necesitamos conocer dentro de nuestro avance como cristianos. Sí, yo aspiro que sea una clase en donde ustedes puedan percibir el principio que les quiero transmitir a través de esta enseñanza. Dicho esto y dándote las gracias por estar viendo esta transmisión, vamos a entrar entonces en materia con nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy que se llama Conociendo a la Iglesia. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En este pasaje vemos cómo el apóstol nos enfatiza la necesidad que tenemos, la necesidad que tiene una persona que ha nacido de nuevo, la necesidad que tiene de estar dentro de un contexto de congregación, dentro de un contexto de familia espiritual. Lastimosamente hoy hay un concepto que se ha arraigado mucho dentro de las personas, dentro de algunos creyentes, y es que yo puedo estar bien con Dios, aunque mal con la visión o con lo que se percibe de lo que es una iglesia. Por eso es que queremos a través de este tema que te quede muy claro cómo debe ser la iglesia según la Biblia, cuáles son la visión que debe mover a una iglesia, y que si tú no perteneces a una congregación, que es casi la mayoría de gente que escucha este discipulado online, pues puedan comprender que ustedes tienen una familia espiritual a la cual pertenecen, y que justamente estamos haciendo ya los últimos ajustes tecnológicos y todo, porque vamos a lanzar esta visión que Dios nos ha entregado de lo que es una iglesia online, una iglesia que puede estar desde una parte, pero presente en muchas naciones de la tierra. Así que muy atentos a esto. Pero volviendo al tema, toda persona que ha recibido a Jesús necesita entender que debe estar bajo una cobertura espiritual y bajo una familia espiritual. Y en este versículo se nos plantea claramente lo que ustedes pueden ver en sus pantallas, de que hay la necesidad de congregarse para animarnos unos a otros, dado que la venida del Señor se acerca. Entonces, la idea de la iglesia desde la Biblia va a chocar quizás con el concepto tradicional o religioso que tenemos de iglesia, y con lo que quizás aún muchos cristianos con la experiencia nueva en Jesucristo han tenido de lo que es una iglesia. Así que prepárate a lo que vamos a compartir. Cuando estamos hablando de la iglesia, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la iglesia? Pero primero quiero decirte qué no es la iglesia. Una iglesia no es la organización. La iglesia no es la organización. La iglesia no es una institución. Y mucho menos la iglesia no es una construcción. Nada de eso es la iglesia. Primeramente, la iglesia de Jesucristo, como lo dice su nombre, es la iglesia de Jesucristo. El cabeza de la iglesia es Jesús.
Y es el grupo de hombres y mujeres que Él compró por su sangre y los ha llamado con un propósito. Aquí hemos colocado en su pantalla, es un grupo de personas que se reúnen en torno a Jesús con un propósito en concreto. Eso es la iglesia. O sea que la iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo y tiene unos componentes, como lo dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Tiene unas rocas que la construyen, que hacen esa construcción, unas rocas vivas, que somos cada uno de los que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personalmente. Entonces, la iglesia, quiero volverlo a repetir para enfatizarlo, es el grupo de personas que se reúnen en torno a Jesús con un propósito en concreto. Y vamos a mirar ahora entonces cuál es ese propósito en concreto. Básicamente son 3 ejes que Dios le ha dado a su iglesia. Básicamente 3 ejes. Número 1, adorar. Número 2, restaurar. Y número 3, ser luz. ¿Sí? Anótalos allí en tu cuaderno. Adorar, restaurar, ser luz. Vamos a explicar cada uno de ellos. Número 1, adorar. Dice que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la del libro de los Hechos, porque en el Antiguo Testamento no aparece ese término iglesia. Eso es muy importante entenderlo. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel, ¿sí? Que tenía al Señor, tenía a Dios, ¿verdad? A Jehová Dios, a Yahvé, a Adonai, cualquiera de los nombres que en el Antiguo Testamento aparecen. Y él era el Dios de ese pueblo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vino a implantar la figura de la iglesia y le dio un triple objetivo, un triple propósito. Número 1, adorar. Y esta iglesia primitiva que se encuentra registrada en el libro de los Hechos, la primera iglesia, dice que se reunía básicamente a adorar y a dar gracias y a leer las Escrituras. A eso se reunía la primera iglesia. Adorar es reconocer a Dios. ¿Quién es Dios? Yo adoro a Dios por lo que Él es, lo alabo por lo que Él ha hecho. Es el primer objetivo que tiene la iglesia, reconocer el señorío de Jesucristo como Dios, como Rey, como Señor y como Salvador, para la gloria del Padre, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo primero que una iglesia sana debe hacer. Debe ser una iglesia de adoradores. Recordemos que según Juan 4, 23 al 24, lo que el Padre anda buscando son adoradores en espíritu y en verdad. El segundo objetivo que Dios dio a su iglesia es restaurar. Cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Jesucristo, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador personalmente, pues venimos a Él llenos de muchas heridas. Cada día, cada minuto, cada semana, cada mes que vivimos sin haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, sin Jesús en el centro de nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos trajo daño. Nos trajo daño porque nuestro espíritu estaba muerto en relación a Dios. Y esto trajo desajustes, trajo imperfecciones, trajo conflictos a nuestra vida. Por eso es que la iglesia no es un museo de gente santa. La iglesia es una comunidad, es un grupo de personas en restauración. Si algo tienen en común todos los que asisten o pertenecen a la iglesia de Jesucristo, independiente de cualquier denominación o de cobertura bajo la cual se encuentre, si algo tenemos en común es que somos pecadores. Así es, ese es el gran común denominador que tenemos todos los que pertenecemos a la iglesia de Jesús. Somos pecadores. Y cuando comenzamos en la iglesia de Jesús, entonces Dios a través de su palabra nos comienza a hacer entender su plan perfecto, su paternidad, su presencia. Bueno, muchas de las cosas que has estado escuchando a lo largo de estas 11 lecciones de este curso. Eso se llama restauración, es la terapia espiritual, el trato amoroso de Dios Papá con nosotros, restauración, la restauración a nuestra vida. Y por último,
el otro propósito, o está dentro del propósito que Dios le dio a su iglesia, es ser luz. ¿Ser luz a dónde? Ser luz a donde está la oscuridad. ¿Y dónde está la oscuridad? La oscuridad está afuera de la construcción de lo que podemos llamar una iglesia, es decir, en el sistema en el cual nos movemos. La oscuridad está en tu colegio, la oscuridad está en tu familia, la oscuridad está en tu trabajo, la oscuridad está en tu colonia, en tu barrio, en el lugar donde tú vives. Allí está la oscuridad, en tu empresa. Y allí tú debes ser luz, alumbrando con la vida de Jesús a través de ti y testificando de lo que es el amor de Dios. Entonces, estos 3 puntos, estos 3 ejes son el propósito que Dios le entregó a su iglesia: adorar, restaurar, ser luz. Eso es lo que debe ser la iglesia de Jesús. Y en Mateo 16, 13 al 20, cuando Jesús habla con Pedro, muy importante este pasaje, cuando él habla con Simón Pedro, es una de las primeras veces donde Jesús nombra la palabra iglesia, en griego eclesia. Vamos a leerlo, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Miren ustedes cómo comienza este pasaje. Jesús está preguntándole a sus discípulos, no al común de la gente que lo seguía, a sus discípulos. Les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego dice: bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? Preguntándole a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Y aquí aparece la respuesta emblemática de Simón Pedro cuando contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro da la respuesta ganadora, la respuesta del millón. Él no veía a Jesús ni como un profeta, ni como un maestro. Él lo veía como lo que era: el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el 17: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea que esta revelación de quién es Jesús no es algo que yo pueda aprender de un ser humano. Esto no es algo que me llega porque me dicen, porque me explican, porque me convencen. No, esto es un asunto de revelación. Dios revela a nuestros corazones la persona de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Miren lo que dice ahora aquí en el versículo 18. Mucha atención. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús habla de la roca, no está haciendo referencia a lo que significa el nombre de Pedro cuando dice sobre esta roca, porque la roca descansa sobre el nombre y la autoridad de Jesucristo, no sobre una persona. La cabeza, el cimiento de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo, no es una persona. Entonces, la iglesia de Jesús no le pertenece a nadie. Nadie tiene la patente de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es de Jesucristo. Diferente es que Dios en su soberanía haya establecido diferentes ministerios, diferentes líneas teológicas, doctrinales, quizás ajustando a diferentes situaciones dentro de la contabilidad de Dios. Pero la iglesia en general, la iglesia es de Jesús porque fue Él el que la compró con su sangre. Y dice el 19, Pedro como representante de la iglesia, pero eso es una promesa para todos los discípulos de Jesús: y te daré las llaves del reino del cielo.
Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Con estas palabras Jesús le estaba dando a la iglesia la autoridad, como bien lo ratifica en el libro de los Hechos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia de Jesús tiene la responsabilidad de establecer, de ser testigo, de ser reflejo del reino de Dios en la tierra. Miren qué tremendo. Y cuando tú recibiste a Jesucristo, pasaste a ser parte de esa iglesia de Jesús. Entonces vamos a concretar aquí, y aún voy a remitirme un poco a la parte histórica, sobre la definición de la iglesia. El término griego traducido como iglesia a lo largo del Nuevo Testamento, y del cual se deriva la palabra en español iglesia, es eclesía. Allí lo tenemos resaltado, eclesía. Quizá lo que no sepas, ¿verdad?, es que esta palabra eclesía no era un término religioso. Una eclesía era sencillamente una reunión o asamblea de personas que podía ser celebrada en cualquier lugar. Atención con eso, podía ser celebrada en cualquier lugar. Y que habían sido convocadas con un propósito concreto. O sea, la eclesía se reunía hoy en un lugar, mañana podría ser en otro. Pero con el paso histórico, esa palabra eclesía se hizo una fijación a que la iglesia entonces era un lugar, era una construcción, era algo que se podía tocar. Pero la iglesia de Jesús es una iglesia viva, es un grupo de hombres y mujeres que se reúnen con un propósito. Entonces, la palabra eclesía nunca se refirió a un lugar específico, sino a una reunión específica, con el objetivo que nombramos al comienzo de nuestra clase de adorar, de restaurar y de ser luz. Entonces, la iglesia de Jesús, más que una organización, más que un programa, es un grupo de personas que han entendido de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47, vamos a leer cuáles eran las características de esta primera iglesia del libro de los Hechos, que al comienzo de nuestro curso lo dejábamos como tarea para que lo leyeran. Dice así: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. O sea, en estos primeros tres versículos, que estamos viendo, vemos cómo había una ministración espiritual por parte de los apóstoles. Había señales, maravillas, la gente se reunía, compartían lo que tenían una vida juntos, y aún la generosidad era una marca fundamental dentro de la iglesia. Dice el versículo 46, adoraban, ahí está, adoraban, juntos en el templo cada día. Permíteme enfatizarte algo. El templo del que hace referencia aquí en Hechos 2, quizás puede parecer obvio, pero lo vamos a explicar. Este templo no había sido construido por la iglesia primitiva. Está haciendo la referencia al templo que hizo primero Salomón y que después fue restaurado en la época romana. O sea que este lugar, este templo, era el sitio que los judíos religiosos, normalmente conocían como lugar de adoración. Y allí iban los nuevos creyentes, los nuevos cristianos, los primeros cristianos, iban allí a adorar puntualmente. Pero en realidad no era un sitio que estuviera asignado para ellos por ley. Por eso es que dice la segunda parte aquí del versículo: se reunían en casas, estamos en el verso 46, para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
Lógicamente, cuando comenzó la persecución hacia la iglesia, ya la iglesia no podía ir al templo. Dice el versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y dice aquí esta parte que me gusta mucho, la hemos resaltado, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea que se nos enfatiza que la iglesia no era una construcción, era un grupo de personas que se reunían con propósito, adoraban, alababan, aprendían, se sometían, enseñaban, compartían, eran luz. Eso es la iglesia. Y quiero puntualizarte de que no importa bajo qué situación Dios te haya encontrado. La sangre de Jesús te hizo tan apto, te hizo tan limpio, te ha hecho tan preparado que ahora eres parte de su iglesia, de la iglesia de Jesús. Es importante entonces que enfaticemos los 5 pilares que no son negociables dentro de cualquier iglesia sana. Número 1, evangelizar. Si algo tiene que hacer una iglesia es ser luz, evangelizar. Eso no es negociable. Toda iglesia que quiera cumplir el propósito de Dios debe evangelizar. Tú como cristiano debes evangelizar de diferentes maneras, de diferentes formas, por tus redes sociales, por tus testimonios, enviando el audio devocional, de muchas formas, pero tú debes ser alguien que evangelice. Donde estás puesto para hacer luz. Número 2, se debe generar sentido de pertenencia a la iglesia, número 1, y a la cobertura espiritual que tienes. Por eso es muy importante que tú no andes saltando de congregación en congregación, sino que donde tú identifiques que recibes palabra, que recibes ministración, que eres desafiado por Dios, independiente de las situaciones que se puedan presentar, de roces personales, sí o no, esto, lo otro, pero estoy plantado, tengo pertenencia en esta congregación. Esa es la razón por la cual quizás a veces yo les digo que los cursos que damos o las situaciones que hacemos no son para personas que tengan ya una congregación, porque ellos están plantados allí. Ahora, si alguien me dice, yo no me congrego, yo estoy árido, yo estoy seco, pues bienvenido eres a este ministerio. Pero debes entender que debes plantarte dentro de la presencia de Dios. Lo tercero que dice que no es negociable para una iglesia es que la gente tiene que ser discipulada. Una predicación nos enseña, nos desafía, nos emociona, nos conmueve, nos quebranta. Dios nos habla. Pero el discipulado es donde vamos a aprender los secretos del reino, donde desaparece de nuestra mente los principios tradicionales y se siembran los principios revelacionales. Lo voy a volver a repetir. El discipulado es lo que permite que desaparezca de nuestra mente aquellos principios tradicionales y se siembren en nosotros, se arraiguen en nosotros los principios revelacionales. Eso solo se consigue por medio del discipulado. Ahora déjame aclararte que el discipulado no es meramente conocimiento. El discipulado no es teología. El discipulado es la aplicación práctica. Atención, la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. El discipulado me va a llevar a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hombre. En el caso de los varones, aplíquelo en su caso usted como mujer, a tener una sabia administración de mi área financiera, de mi salud, de mis recursos, de mis talentos. Eso produce el discipulado. Lo cuarto que no es negociable para una iglesia sana es que deben ser formadas las personas, deben ser equipadas para servir. En una iglesia debe haber todo mundo la visión, debe existir en todo mundo la visión de servir, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siempre me gusta compartirle a los discípulos aquí en mi congregación de que lo primero que yo hice cuando conocí a Jesús, la primera delegación que me dieron fue ordenar el salón del lugar donde nos congregábamos. Colocaba las sillas yo de ese sitio. Y si tú quieres ser discípulo de Jesús, debes entender que primero que debes aprender es a servir. Debes aprender a ser siervo, a servir y a honrar a quienes están delante tuyo. Y como punto número 5, lo hemos repetido a lo largo de toda la clase,
Un pilar que no es negociable es la adoración. Una iglesia no existe para darse gusto a sí misma. Una iglesia existe para adorar a Dios, adorar a Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, ser ministerio de oración, de intercesión, de clamor, que sean luz en su ciudad, que reflejen a Jesús y que establezcan el señorío de Jesús en el lugar donde están. Estos 5 pilares son no negociables en ninguna congregación del mundo. Estos 5 pilares son los que deben ser implantados dentro de una visión de una iglesia sana. ¿Y cómo quiero cerrar este tema? Que como les decía en un principio es un tema corto, te voy a pedir que lo vuelvas a escuchar, pero quiero dejarte el principio muy, muy claro y muy directo. Quiero terminar este tema hablando de lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 y 19, cuando dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 12 hace la referencia del cuerpo de Jesucristo y hace la referencia de que el cuerpo de Cristo somos todos aquellos que hemos recibido a Jesús y que dentro de ese cuerpo de Cristo Él ha colocado muchas partes, muchas personas, mucha gente con diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes talentos, y cada uno tiene su función. Aún por eso Él dice que le ha dado a cada uno un don espiritual, para que lo ministre y sirva con ese don a la iglesia de Jesús. Entonces tú y yo tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Nos han sido dados dones, talentos, capacidades, y tenemos un lugar dentro del cuerpo de Jesucristo. Y desde el momento en que recibiste a Jesús has pasado a ser parte de ese cuerpo. No te menosprecies, no eres menos que nadie. Eres tan valioso como el que más. Y si tú estás comenzando tu vida con Jesús, anímate, te animo, porque hay cosas grandes en Dios que vienen para tu vida. Tú quizás hoy no lo puedas entender, quizás estás más centrado en tus necesidades, tus problemas, tus conflictos, tus deudas, tus enfermedades, tu situación familiar, personal, qué sé yo. Pero hoy te invito a que levantes tu mirada y la coloques en la cruz de Jesús y entiendas de que hay un principio más grande que Dios tiene para ti. Hay un plan que trasciende más allá de tus necesidades. Y tiene que ver, ese plan tiene que ver con que tú disfrutes del lugar que Dios te dio dentro de su iglesia. Dentro de su iglesia. Por eso es que debes comprender que no solo formas parte de una organización cristiana, sino de una familia que nos representa. El cuerpo de Cristo es esa familia. Y a través de del cuerpo de Cristo, somos dinamizados cada día por la naturaleza misma del Espíritu Santo para tener una experiencia sobrenatural. Dios quiere que tú experimentes y vivas esa vida sobrenatural, esa vida que trasciende más allá de lo humano, de lo común y de lo corriente. Y quiero en medio de esta clase, ahora que vamos a orar, quiero orar específicamente por 2 cosas. Para que puedas entender que has venido a ser parte de la familia de Dios, que tienes un papá. Dios no tiene nietos, Dios no es tío de nadie. Dios es un padre para todos. Si tú eres un hijo, tú eres una hija, sin importar las situaciones que hayas pasado en tu vida, tú tienes un papá y eres el papá de su familia y tú perteneces a esa familia. Sin importar tu condición económica, tus conflictos, tus ataduras, tú tienes un padre. Y dentro de esta familia, dentro de la familia del cuerpo de Jesucristo, dentro de esta familia de todos ustedes que no los conozco, no tengo la bendición de conocerlos físicamente, pero hay un nexo espiritual que el mismo Dios ha creado. Y quiero orar por ti, para que tú experimentes lo sobrenatural de Dios en tu vida, para que no te sientas huérfano, para que entendas que Dios te trajo a su casa, que Dios ha abierto las puertas de su casa para que tú entres, y que en su mesa hay un lugar para ti,
Él te ha dado dones, te ha dado talentos. No dejes que nadie te promocione humanamente, ni que nadie te desprecie humanamente. El Dios que te redimió no te desprecia, te ama. Te ama, te enseña, te va a corregir, te va a discipular, pero te ama, te ama. Y Dios te ha hecho parte de una familia, de su familia, de la cual es la cabeza. Y vamos a hablar que lo sobrenatural suceda en ti, que se dé lo sobrenatural en tu vida. Quiero invitarte ahí donde estás a que oremos. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este grupo de hombres y mujeres que están escuchando esta transmisión en diferentes lugares del mundo, y que lo que tenemos en común es que somos pecadores, somos gente necesitada de tu amor, somos gente necesitada de tu misericordia, somos imperfectos, hemos venido a tus pies con heridas, con traumas, con trabas, con problemas, con cargas. Hemos venido a tus caminos recibiendo quizás el pago de nuestras malas decisiones, arrastrando esas consecuencias. Pero tú nos has recibido, Señor, y lo que aprendíamos hoy, nos has hecho parte de una familia de la cual tú eres el papá, de la cual Jesús es la cabeza. No nos haces parte de tal o cual organización. Nos has hecho parte de tu casa, de tu familia, su familia, tu familia, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu abrazo de papá venga sobre cada persona que me está escuchando. Que puedan entender, Señor, que son parte de ti. Que aún a través de este sencillo ministerio que en tu misericordia levantaste, tú le llevas a muchas personas que no te conocen a que entiendan que tú los amas, que son parte de tu iglesia, y que donde quiera que estén, Señor, tu amor y tu gracia los quiere levantar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y que lo sobrenatural suceda en sus vidas, Señor. Lo sobrenatural sucede en sus vidas. Sean libres de ataduras, su familia, libres de alcoholismo, de enfermedad, de ataduras, de muerte, de pobreza, de cualquier tipo de situación física, matrimonial, familiar. Experimenten lo sobrenatural allí donde estás, clama por tu milagro, y yo oro en el nombre de Jesús que recibas de parte de Dios lo sobrenatural que Él tiene para tu vida. Y en el nombre de Jesús se llene del Espíritu Santo. Ahí donde estás te invito, levanta tus manos al cielo. Se llene del Espíritu Santo, porque el que dinamiza la iglesia de Jesucristo hoy no es un ser humano, es el Espíritu de Dios. Pide la llenura del Espíritu Santo. Pide la llenura del Espíritu Santo para que puedas entender lo que Él quiere hacer contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, querida familia. Amén, amén. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso momento. Les envío un abrazo muy grande a todos ustedes. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande, familia. Déjenme saber sus testimonios y la próxima semana estaremos entonces concluyendo este primer nivel de discipulado. Gracias por darme el privilegio de compartir contigo estos principios. Soy Daniel Popó. Que el Señor te bendiga mucho y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.